Muy buenos días a todos, qué bendición tenerlos con nosotros en esta mañana, realmente muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares con la preciosa palabra de Dios. Yo espero que todos estén bien, los bendecimos en el nombre de Jesús y por supuesto deseando que esta palabra pues transforme tu vida, toque tu corazón, te ayude a tener éxito en la vida, porque creemos que Dios definitivamente quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Ojalá usted esté preparado y que su corazón esté preparado para recibir la preciosa palabra del Señor. No hay nada mejor en este mundo que la palabra de Dios. Necesitamos involucrarnos con la palabra de Dios, necesitamos aprender la palabra de Dios, necesitamos memorizar la palabra de Dios, pero sobre todo necesitamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Y yo creo que es importante que usted en esta mañana esté agradecido con el Señor. Y si usted está agradecido con el Señor, por favor, póngame ahí estoy agradecido con el Señor en sus comentarios. Si eso es algo que sale de su corazón, obviamente no tienes que hacerlo, pero yo creo que tenemos que manifestar nuestro agradecimiento al Padre Celestial.
Gracias a Él por la oportunidad que nos da de llevar la palabra hasta ustedes y gracias al Señor porque nos permite compartir por este medio. Obviamente es un medio diferente y el mensaje de esta mañana, usted lo está viendo ahí, ¿qué es lo que determina tu éxito? ¿Qué es lo que determina tu éxito? ¿Te interesa saber qué es lo que determina tu éxito? Y estoy hablándole a gente que conoce al Señor, a gente que han profesado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero yo quiero que en esta mañana usted y yo tengamos una conversación uno a uno, como si nos estuviéramos tomando un cafecito usted y yo, y que podamos hablar y yo recomendarte desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿qué es lo que determina nuestro éxito? Porque parece mentira, ¿cuántos cristianos hay que viven en fracaso, que viven en derrota? Y no es la voluntad del Señor que usted esté atravesando por medio de esos tiempos o temporadas. Sabemos que es una temporada, pero usted tiene que recibir la palabra de Dios, tiene que recibir la revelación de la palabra de Dios en su vida para que usted tenga una vida exitosa. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos éxito en esta tierra. Ahora, el concepto del éxito es muy diferente el que usted y yo podemos tener como hijos de Dios del concepto que tienen en el mundo. Es totalmente diferente. Pero si yo le preguntara a un grupo de personas diverso, ¿cuál es el concepto que ellos tienen del éxito? Cada uno me contestaría de manera diferente. La mayoría pensarían que el éxito es tener mucho dinero, tener muchas posesiones materiales, especialmente aquellos que no son creyentes. Y no tiene nada de malo tener dinero y tener posesiones materiales. El dinero es neutral, el dinero no es ni malo ni bueno. Lo que determina qué se hace con el dinero o el que determina qué se hace con el dinero es usted y soy yo, ¿verdad que sí? Entonces el dinero no es malo, Dios no está en contra del dinero, es qué hacemos con esas cosas. Pero la mayoría de la gente tiene el concepto de que el éxito es tener muchas posesiones materiales, tener una cuenta de banco muy grande, tener muchísimo dinero. ¿Qué opina usted que es el éxito? Y si usted puede ponerme ahí en sus comentarios, ¿qué cree usted? ¿Cree usted que tener dinero es ser exitoso? ¿Cree usted eso? ¿Cree verdaderamente? Y seamos sinceros, no juguemos de espirituales, sino con toda sinceridad, digamos sí o no. Algunos pueden decir, el dinero no trae el éxito o no trae la felicidad, pero ayuda, ¿verdad? Eso es lo que piensan algunos. Ciertamente, como les digo, no hay nada malo en el dinero, todo está en cómo uno utilice el dinero. Todo en la vida es así, depende de usted. Usted es el que determina si usa las cosas para bien o si las usa para mal. Así que en esta mañana vamos a aprender qué es lo que dice la Escritura respecto al éxito. ¿Qué opina usted que es el éxito? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque es importante tu opinión. Entender y saber qué es lo que hay en tu corazón respecto a este tema es importante para nosotros. Así es que si usted quiere anotar ahí en pocas palabras qué es lo que usted cree del éxito, hágalo. Si no, no hay ningún problema. Yo sigo adelante y yo sé que usted va a ser bendecido con esta palabra. Permítame orar por usted y con usted. ¿Está bien? Padre Celestial, yo oro por mis hermanos y hermanas que están conectados en este momento. Quiero bendecirlos, darte gracias por ellos, pero sobre todo gracias por tu palabra, que esta palabra sea una revelación, un rema para sus vidas, que traiga iluminación por medio del Espíritu Santo, que seamos transformados y que todos empecemos a caminar en la dirección que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, déjeme darle un spoiler, como digo yo, porque en realidad esto debería dárselo al final, pero lo vamos a ir desarrollando a través de la enseñanza de esta mañana. Y déjame decirte de una vez qué es lo que determina el éxito. Nuestra obediencia a la palabra de Dios determina nuestro éxito en la vida. Déjame decirlo de nuevo. Nuestra obediencia a la palabra de Dios determina nuestro éxito en la vida. Esa es la clave. Es más, ya usted se puede ir si quiere. No se vaya. Pero quiero que a usted le quede esto, porque si fuera eso lo que te queda en esta mañana solamente de esta enseñanza, me doy por bien servido. Si usted aprende en esta mañana que tu éxito depende de tu obediencia a la palabra,
entonces yo creo que estás recibiendo una tremenda iluminación o revelación, como le quieras llamar, en este momento para tu vida. Es algo que puede cambiar, algo que puede transformar tu presente y también tu futuro. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y al oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17, usted se lo sabe de memoria. Todos saben este verso de memoria. Necesitamos escuchar la palabra para que la palabra produzca fe. Pero eso no se queda ahí. Ahora, déjame moverte un poco la teología hoy, especialmente aquellos que son cristianos o creyentes, sean católicos o sean evangélicos. Yo quiero moverte un poquito la teología, y no se ofenda conmigo, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. Déjame decirte, Dios no responde a la necesidad del hombre, se compadece de la necesidad del hombre. Él es un padre amoroso, un padre preocupado por sus hijos, pero Él no va a responder a tu necesidad. ¿Qué opina usted de eso? Hay tanta gente en este mundo, millones de personas que están necesitadas, que viven sin esperanza, que están desesperadas totalmente por ayuda y sin embargo nunca reciben la ayuda que requieren. ¿Por qué será? Déjame darte otro punto. Dios no responde al dolor, se conmueve por él, te considera por eso, está ahí contigo, pero eso no es lo que mueve la mano de Dios. Millones de personas viven en dolor financiero, físico, mental, emocional, inclusive espiritual, y nunca experimentan alivio, nunca. Porque lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe, pero una fe en obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, ¿verdad que sí? Muchos hemos escuchado, todos nosotros hemos escuchado a muchos diciendo, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, ese tipo de cosas, pero no obedecen la palabra. Dios quiere una fe que produce obediencia. La fe que produce obediencia es la que produce resultados y eso produce éxito en nuestras vidas. Hay muchos que dicen que tienen fe, pero no viven en obediencia a la palabra de Dios. Y déjame decirte, Dios se deleita en la confianza de sus hijos. La obediencia implica una fe activa y lo que activa la fe es nuestra obediencia a esa palabra o a esa fe que Dios ha puesto o a esa promesa que Dios nos ha dado o a ese sueño o a ese proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón. Eso es lo que produce resultados, es lo que produce éxito en nuestras vidas. Si hay algo que le causa dolor a Dios es la duda de sus hijos. Definitivamente cuando usted duda, a él se duele. Cuando usted duda de él se duele. Y hay un pasaje que está ahí en Marcos 11, 21, 23. Si usted tiene la oportunidad, por favor vaya ahí. Jesús maldijo una higuera. Al día siguiente ocurre este pequeño relato que les voy a leer. Y está en Marcos capítulo 11, versos 21 al 23. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Dice así la escritura. Entonces Pedro, acordándose que Jesús maldijo la higuera, le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el verso 22, respondiendo Jesús, les dijo, ya no solamente a Pedro, sino también a todos los discípulos que estaban con él. Les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando no hay duda, hermano querido, usted actúa en eso que Dios le ha dado. Usted vive eso que Dios le ha dado. Segunda de Timoteo 3:16. Hoy vamos a leer un poco más de lo que usualmente yo leo en los mensajes, la palabra, y yo creo que es saludable que usted lea conmigo si puede hacerlo. Dice segunda de Timoteo 3:16.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar la verdad, obviamente, para redarguir. ¿Qué significa esto? Esto es hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La palabra redarguye nuestros corazones, nos enseña la verdad, que eso es lo que usted y yo necesitamos. Vivimos en un mundo de confusión, hermanos. La gente está confundida, no sabe para dónde van para acá, van para allá. Escuchan lo que dicen las noticias y ya están preocupados, ya están afanados, pero lo que tenemos que creer es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Por eso la escritura es útil para enseñar la verdad, para redarguir, para enseñarnos lo que estamos haciendo mal. Qué importante es que usted y yo sepamos cuando estamos haciendo algo mal, para corregir, dice 2 Timoteo 3:16, cuando estamos equivocados, ¿verdad que sí? Y para instruir en justicia, o sea, nos enseña a hacer lo correcto. No lo que la universidad me dijo, o aquel profesor me dijo, o aquel maestro me dijo, sino lo que la escritura, la palabra de Dios me enseña respecto a lo que es la verdad. Eso es instruir en justicia, es enseñarnos a hacer lo correcto. Usted y yo necesitamos aprender a hacer lo correcto y solamente lo vamos a lograr con la palabra de Dios. A mí me gusta ver la palabra de Dios como ese marco de referencia que Dios me da. Eso me hace fácil la vida. Para mí la vida no es tan complicada. Yo no sé para usted, pero yo siento que la vida no es tan complicada como a veces nosotros la hacemos. Hay un marco de referencia que es la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios y ese marco de referencia y nosotros nos quedamos en ese marco de referencia, actuamos y obedecemos el marco de referencia que Dios nos ha dado. A veces se nos olvida esto al principio de 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios fue el que produjo la escritura. Y nosotros a veces la leemos como si fuera un libro común y silvestre. Necesitamos volver a esa fe que teníamos antes, de hace 20, 30 años, no sé, cuando creíamos la palabra de Dios de todo corazón, cuando no dudábamos, cuando le creíamos al Señor. Si el Señor lo dice, es cierto. Hay un versículo que describe esa esencia de Dios. Y precisamente en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Te das cuenta? Lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Lo que Dios puso en la palabra, Dios lo llevará a cabo en nuestras vidas si lo creemos y vivimos en eso. Dios se agrada cuando su palabra es creída. A Dios le agrada eso. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere honrar a Dios, crea en su palabra. Crea en su palabra. ¿Estás creyendo en la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios lo más importante en tu vida, en tu familia? Obviamente tu relación con el Señor. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, eso es recompensador, de los que le buscan, Proverbios 4:20-21 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Qué importante es esto. ¿Estás guardando la palabra en tu corazón? ¿Estás permitiendo que la palabra se convierta en un rema en tu vida? No solamente logos, ¿verdad?, que es la palabra, sino en un rema, algo que verdaderamente cale en tu vida. Nosotros, mi esposa y yo, mi hija, hemos tenido la experiencia de recibir esos remas especiales de parte de Dios. Y lo digo con toda humildad, hermanos queridos, no para que usted crea que yo soy alguien muy espiritual o alguien que está allá. No, yo soy igual a usted. Soy igual a usted. No hay nadie superior a usted. Todos delante de Dios somos iguales. Así es que te lo digo con todo mi corazón. Dios nos ha dado esos remas, hemos creído en esos remas, hemos caminado en esos remas y hemos visto la bendición de Dios, hemos visto a Dios respaldándonos y bendiciéndonos
porque le hemos creído a su palabra. No será tiempo de que empieces a creer en la palabra de Dios en lugar de estarte quejando qué mal me va, esto es un fracaso o va directo al fracaso, esto no funciona, ya no me gusta más, ya no quiero más, el matrimonio nunca no va a funcionar, ya mejor nos divorciamos, ese hijo mío mejor ya lo desecho porque lo descarto porque definitivamente no tiene solución. Esta situación financiera no la vamos a poder resolver nunca, esto es imposible, esa tarjeta de crédito no la vamos a poder pagar. Nosotros somos testigos de que sí se puede si le creemos a Dios. Algún día te voy a contar nuestro testimonio en el área financiera porque creo que va a ser de tremenda bendición para tu vida. Pero créale al Señor. El Señor puede operar en tu vida, el Señor puede bendecir tu vida. Él quiere que tengas éxito, pero tienes que obedecer la palabra de Dios. El conocimiento per se, el conocimiento por sí mismo de la palabra de Dios no garantiza el éxito. Otra vez le estoy moviendo la teología a alguien ahí. Si le estoy moviendo la teología, diga, pastor, me movió la teología. Escríbalo. Yo veo aquí todos tus comentarios. Si usted está ahí conectado, yo lo estoy viendo. Así es que no se preocupe. Pero si usted verdaderamente cree que esto puede moverte un poco la teología, póngalo ahí, me moviste la teología, pastor. Me moviste la teología. Porque el conocimiento de la palabra por sí mismo no garantiza el éxito en nuestras vidas. Es importante, evidentemente hay que conocer la palabra de Dios, pero es la obediencia a la palabra de Dios lo que garantiza nuestro éxito. Es cuando obedecemos la palabra, cuando actuamos en la palabra, es ahí cuando activamos nuestra fe y entonces Dios empieza a producir milagros y resultados en nuestras vidas. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa. Hay muchos eruditos que conocen la Biblia de tapa a tapa, pero no la obedecen. Hay mucha gente metidas en las iglesias que se saben 500 versículos, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces, lo más importante, es mejor que usted se sepa un solo versículo o ninguno, pero que obedezca la palabra. Ok, usted lee la palabra y dice, tengo que obedecer eso, voy a obedecer eso. ¿Te das cuenta? Eso es más importante que una postura religiosa de que sé muchos versículos, de que voy mucho a la iglesia, de que oro mucho, etcétera, etcétera, pero no obedeces a la palabra de Dios. Santiago 1, 22, 25, leo la Nueva Traducción Viviente por si acaso a usted le suena un poco diferente, dice así la palabra, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, no solo escuchen, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Verso 25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, otra vez práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Diga conmigo, Dios bendice mi obediencia. Dígalo ahí donde está. Dígale a su esposo, Dios bendice tu obediencia. Dígale a su esposa, Dios bendice tu obediencia. A sus hijos, Dios bendice tu obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque estamos honrándolo. Cuando nosotros le obedecemos, lo honramos. Y si nosotros honramos a Dios, Dios honra a los que le honran. Amén. Espero que usted me esté diciendo un buen amén en esta mañana. Ahora, déjame decirte algunas cosas prácticas. Porque es importante que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. Tu éxito en el trabajo será afectado por tu obediencia a la palabra de Dios. Te lo voy a leer nuevamente. Tu éxito en el trabajo será afectado por tu obediencia a la palabra de Dios. La Biblia nos revela, así como me está oyendo, nos revela cómo un hombre puede ser exitoso en su trabajo. ¿Sí? ¿No sabías eso? Si lo sabes, gloria a Dios. Si no lo sabías, pon mucha atención porque te voy a explicar cómo la Biblia nos revela cómo tener éxito en el trabajo. Si usted es de los que dicen, es que mi trabajo, ahí no hay forma, yo no puedo,
no hay manera de subir ahí solo a los amigos del jefe, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la mayoría. Es solo los amigos del jefe los que le caen bien eso, y probablemente es cierto, no estoy diciendo que no. Pero yo te voy a enseñar, de acuerdo con la palabra, cómo Dios hace que seas promovido o promocionado, como lo quieras ver, en tu trabajo, que tengas mejor salario, que tengas un mejor puesto. Déjame explicarte según la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:29. Proverbios 22:29, leo la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Es una pregunta que hace el proverbista. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Las escrituras nos enseñan que tenemos que ser diligentes para tener éxito en nuestro trabajo. Y ese es un principio que se aplica a moros y cristianos, creyentes y paganos, ¿verdad? A todo el mundo. Sea diligente. Por eso usted ve a veces gente no cristiana que está siendo más bendecida en el trabajo que los mismos cristianos. ¿Sabes por qué es? Porque tal vez no está siendo diligente. Y esa persona sí. Ahora usted puede decir, usted puede pensar, es que es amigo del jefe. Pero yo te pregunto, ¿estás siendo diligente en tu trabajo? ¿Estás siendo diligente en tu trabajo? Y eso es importante. Sé diligente en tu trabajo. Ahora, cuando somos creyentes, podemos tener la seguridad de que si somos diligentes, tenemos una cobertura especial de parte de Dios en nuestras vidas que nos ayuda a promovernos más rápido, a promovernos más fácil, que si no tenemos esa cobertura en nosotros. Entonces, seamos diligentes, seamos obedientes a la palabra de Dios. Ahora, no es solamente, aquí te voy a mover también la teología otra vez. Hoy es un día para moverte la teología, ¿ok? No es solo por cuánto tú oras o cuánto lees la palabra o no sé, cuánto vas a la iglesia o ibas a la iglesia, ¿verdad? Porque ahora a la gente hasta le cuesta conectarse. Llega uno a la casa, pero les cuesta tener la disciplina para conectarse desde la casa. Pero no importa, yo los perdono, yo los amo, ¿ok? Pero no es solamente eso. ¿Cuánto ibas a la iglesia? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la palabra? De acuerdo con las escrituras, eso no es suficiente para hacerte exitoso. ¿Aló? Eso no es suficiente para hacerte exitoso en tu trabajo. La escritura dice que se requiere diligencia. Diligencia. Hay muchos que oran muchísimo, que hablan muy bonito, ¿verdad? Y todo eso, pero tienen una estela de irresponsabilidad en su trabajo. Qué lamentable. Y entonces después dicen, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué mi situación financiera no cambia? Porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Es que, hermanos, seamos sinceros. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta que le prediquen que solamente tienes que venir a Cristo y tu trabajo te van a promover a gerente de la noche a la mañana? ¿Verdad que sí? ¿A quién no le va a gustar eso? Aleluya, gloria a Dios. Ahí yo voy a diezmar y ahí voy a ofrendar. Pero aquí nosotros en Kingsway no te vamos a enseñar eso. Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y yo prefiero caerte mal, pero que vayas al cielo y que seas exitoso aquí en la tierra, a caerte bien y que vivas en esclavitud y que no vivas en la libertad que Cristo tiene para ti. Porque seamos sinceros, si usted quiere ser exitoso en su trabajo, tienes que ser diligente. Ora, lee la palabra, eso es importantísimo, porque si no, ¿cómo vas a conocer lo que es la voluntad de Dios? Pero la Biblia te dice que tienes que ser diligente en tu trabajo. Y si usted obedece el consejo de Dios y es diligente, la Escritura nos enseña que serás exitoso en tu trabajo, que vas a ser exitoso. Ahora diga conmigo, si puede hacerlo ahí en esta mañana, diga conmigo, yo me codearé con reyes y nunca seré un don nadie. Dígalo ahí, yo me codearé con reyes y nunca seré un don nadie. Ahora declara esto también sobre tus hijos. Mis hijos se codearán con reyes y nunca serán un don nadie, porque ellos son diligentes y obedecen la palabra de Dios. Porque ellos son diligentes y obedecen
la palabra de Dios. Dígame un buen amén si usted lo cree con todo su corazón. Y yo creo que usted va a ser bendecido si aplica esta palabra en su vida. Proverbios 10:4, nueva traducción viviente, dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. ¿Aló? Vea lo que dice 1 Reyes 11:28, también nueva traducción viviente. Jeroboam era un joven muy capaz o diligente. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Qué importante, porque usted puede decir, bueno, es que yo soy muy joven todavía, pastor, tengo mucho que aprender. No, sea diligente desde ahora, sea diligente en sus estudios para que le vaya bien en los estudios. Si usted llega a mí y me dice, pastor, ore por mí para que me vaya bien en los exámenes, yo le voy a decir, ¿has sido diligente estudiando? Si no has sido diligente, yo con mucho gusto puedo orar por ti, pero eso no te va a garantizar que vas a pasar el año o que vas a ganar los exámenes de la universidad o que vas a ganar los exámenes del bachillerato, si es que todavía existen. No tengo idea, ¿ok? Pero yo creo que el punto usted lo está entendiendo perfectamente. Ore para que Dios le abra puertas. Ore para pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y que Dios te dé la habilidad o la capacidad para realizar tu trabajo. Que Dios te dé tanto el querer como el hacer. Pero si usted no es diligente en su trabajo, no pretenda ser exitoso en él, porque esto va en contra de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Si usted viene a mí y me dice, pastor, por favor, ore para que me vaya bien en el trabajo. Es que vieras que mi jefe no me quiere, mi jefe me tiene entre ojos, mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir con mucho gusto, yo voy a orar por usted. Pero ¿estás siendo diligente realmente? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Si no es así, hermano querido, puede orar. Si usted es católico, puede orar el Papa Francisco por usted y nada va a suceder. Y si usted es evangélico, puede orar el pastor de su gusto y predilección, ¿verdad? El más carga que usted crea o conozca, y nada, absolutamente nada va a suceder, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Tienes que ser diligente para ser exitoso en tu trabajo. Dígame un buen amén, por favor. Número 2, el éxito en tu familia también está condicionado por la obediencia a la palabra de Dios. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es, que no seas injusto, no seas inflexible, no seas severo con ellos, para que no adquieran un espíritu de rebeldía y desaliento en sus vidas. Qué importante es esto. Hay muchos muchachos que a veces uno sin querer, sin mala intención, de alguna manera, por nuestra religiosidad o por lo que sea, los obligamos a hacer cosas, ¿verdad? Y entonces crecen en la iglesia, ¿verdad? Con un resentimiento hacia las cosas de Dios. Qué tremendo. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, porque todos los padres hemos fallado en eso, especialmente los padres creyentes, los padres cristianos. Pero tenemos que ser cautelosos o cuidadosos con nuestros hijos, con sus corazones, de no ir a crear un corazón rebelde en sus vidas o de total rechazo a las cosas de Dios, sino más bien amarlos y apoyarlos y creer en la obra que Dios tiene para sus vidas. Dice la Escritura: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa que usted no les llame la atención. Esto no significa que usted no les diga lo que está mal. Mi hija es una adulta, súper capaz, independiente, y todavía tiene 32 años y todavía si ella hace algo mal, yo le digo: mi amor, eso está mal, eso está mal. Usted es la que toma la decisión, pero eso está mal. No hagas eso porque eso no agrada a Dios. O sea, pero lo hago en amor, independientemente de la decisión que ella tome, yo voy a estar ahí para ella, y mi esposa también. Vamos a estar para ella siempre, siempre, siempre. Porque creemos en ella, creemos en el llamado de Dios para ella, y sabemos que Dios tiene grandes cosas maravillosas para nuestra hija, así como Dios tiene grandes cosas maravillosas para tus hijos. Aleluya. Efesios 5:25
y el 33, vean lo que dice, porque el éxito de tu matrimonio depende de la palabra de Dios y de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Esto es algo que no le gusta mucho a los maridos y no les gusta mucho a las esposas tampoco, porque más hoy en día que a veces las esposas, ¿verdad?, son un poco feministas, este tipo de cosas, o a las jóvenes quizás, pero es la palabra de Dios. Usted quiere éxito en su matrimonio, aquí está lo que usted tiene que hacer y lo que usted tiene que obedecer de acuerdo con la palabra de Dios. Vea lo que dice. Y la primera responsabilidad es para los maridos. Dice, maridos, diga usted, si usted es marido, diga yo. Esto es para mí, ¿ok? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta? Pero en el verso 33 dice, y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Ahora, en ocasiones he tenido en consejería hombres que me dicen, es que mi mujer no me respeta. Entonces la pregunta clave y clásica es, ¿y estás amando a tu mujer como Cristo amó a la iglesia? Y muchas veces la respuesta es, no sé, ¿verdad? Muchas veces la respuesta es inconclusa. No hay seguridad, ¿verdad? Porque realmente el hombre, si hace un análisis en su mente, en su corazón, se dará cuenta que no está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás dispuesta a morir por ella si fuera necesario? ¿Estás dispuesta a entregarte, a sacrificarte? Cuando una mujer ve a un esposo que se entrega a ella, que está dispuesto a sacrificarse por ella, sacrificar aún lo que a él le gusta, hermano, esa esposa no va a tener problemas para respetarte, para honrarte. Te lo garantizo. Es cuando nosotros los maridos fallamos, somos irresponsables, no la amamos, preferimos a los amigos que a nuestra esposa, preferimos el trabajo que a nuestra esposa, y entonces ahí es donde se empiezan a generar una serie de conflictos matrimoniales que a veces llevan al divorcio. Pero si usted sigue la escritura, si usted ama a su esposa, ama a su familia, como Cristo amó a la iglesia, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Morir por la iglesia. Fue ahí a la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahí Él murió, Él derramó su sangre hasta la última gota de sangre por nuestros pecados para darnos salvación, vida eterna. Él nos redimió en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Jesús. Es el ejemplo para nosotros los esposos. Si usted lee ese pasaje de Efesios capítulo 5, te darás cuenta que la mayor responsabilidad que ponen las Escrituras es sobre el marido, no sobre la esposa. Nosotros somos los más responsables o los que deberíamos ser más responsables en este asunto del matrimonio. Nosotros somos los que más fallamos en el matrimonio y tenemos que hacer un acto de conciencia, arrepentirnos y decirle a nuestra esposa, yo voy a empezar a mostrarte el amor de Jesucristo en mi vida hacia ti. Número 3, el éxito financiero también depende de tu obediencia a la palabra de Dios. Y no voy a entrar mucho en esto porque a veces, ¿verdad?, hay gente un poco cínica que malinterpreta estas cosas, pero te voy a leer nada más el Salmo 112, 1, 3. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Diga conmigo, mi generación será bendita porque yo soy recto delante de Dios. ¿Sabes qué? No es porque tú eres recto, es porque Jesucristo te hizo recto. Jesucristo te santificó con su obra en la cruz del Calvario y está usando la palabra para terminar esa obra de santificación en tu vida y en mi vida. Y el verso 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Solo te voy a decir esto con respecto a este punto. Aprende a ser generoso. La persona generosa siempre va a ser bendecida. Si hay algo que le agrada a Dios, es una persona generosa. Cuando Jesús habla de lo poco, está hablando del dinero, de ser fiel en lo poco y que Dios te va a poner sobre mucho. Está hablando del dinero porque el dinero es lo poco, es lo menos en lo que usted y yo tenemos que ser fieles a Dios para que Él nos bendiga. Y sin embargo es lo que más nos cuesta. Yo siempre lo he dicho,
Uno sabe que alguien está convertido hasta que se convierte la billetera verdaderamente, ¿verdad? Porque es un área que nos cuesta a la gran mayoría de los hijos de Dios. Sigue los principios de bendición financiera. Yo he enseñado muchísimo sobre esto. En el futuro enseñaré sobre esto. Pero nuevamente, alíñate con la palabra de Dios, obedece al Señor y Dios te va a bendecir financieramente en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tus negocios, en cualquier cosa. Hermanos, pero recuerda, no solamente decirlo, hay que hacerlo. Tenemos que obedecer la palabra, tenemos que ser obedientes a la palabra y activar nuestra fe por medio de la acción. Ahora, tu ignorancia de la palabra es la única arma que el enemigo puede usar en tu contra. ¿Sabías eso? Cuando no conocemos una área que Dios quiere revelarnos y no la aplicamos en nuestras vidas, es una área donde el enemigo va a aprovecharse y el enemigo va a tratar de meterse y va a tratar de alguna manera afectar tu vida. Por eso nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ve lo que dice Oseas 4:6. Te leo nada más una parte de este versículo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, diga conmigo, conocimiento. Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Déjame decirte eso. El Hijo de Dios no puede ser destruido por los demonios. El Hijo de Dios no puede ser destruido por los enemigos. El Hijo de Dios puede ser destruido únicamente por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Dios no quiere que vivas en ignorancia. Dios quiere que vivas en el conocimiento de su palabra. Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Voy a leerlo de nuevo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo conozco el carácter de Dios? Conociendo su palabra. No es, ¿verdad? Ahí yéndose a un monte a orar. No. Usted conoce a Dios conociendo su palabra. En Mateo 4 y Lucas 4, aparece más bien en Lucas 4, es el relato que más hemos leído nosotros, por lo menos en la iglesia, pero aparece lo que es la tentación de Jesús. Ustedes recuerdan, Jesús se fue a orar y a ayunar por 40 días, 40 noches. Cuando pasa ese lapso de tiempo, 40 días, 40 noches, está débil, su carne está débil, no ha comido, ha estado orando. Y obviamente es el tiempo de mayor debilidad de Jesús. Y en todas las ocasiones que viene el enemigo a atacar a Jesús, usted y yo sabemos cuál fue la respuesta del Señor. El Señor siempre dijo, escrito está. Pero para que usted pueda hacer eso, usted necesita la palabra de Dios. Cuando viene el enemigo en contra suya y le dice, es que no vas a poder pagar la renta este fin de mes, y usted tiene que decirle, escrito está, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a mi necesidad, sino a sus riquezas en gloria. El enemigo tiene que huir de ahí, hermanos. Escrito está, escrito está. Si el enemigo viene y te dice, no te vas a levantar de esa enfermedad, usted le dice, todas mis enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario, por la llaga de Cristo Jesús ya yo fui sanado. La enfermedad es ilegal en mi cuerpo. Y tienes que responderle al enemigo, porque esa es la única manera en que el enemigo va a huir de ti. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que resistir al diablo. Tenemos que huir de la tentación, ¿verdad que sí? Pero tenemos que resistir al enemigo. ¿Cómo resistes al enemigo? Por medio de la palabra de Dios. Jesús decía, escrito está. Jesús conocía la palabra, Jesús hablaba la palabra y Jesús actuaba en su palabra. Aleluya. Ahora, el objetivo de Satanás es que vivas en ignorancia. Eso es lo que él quiere. Él quiere robar, matar y destruir. ¿Cómo roba, cómo mata y cómo destruye? Cuando usted es ignorante de la palabra de Dios. Cuando usted no ama la palabra de Dios. Cuando usted no lee la palabra de Dios. Cuando usted no actúa o vive en la palabra de Dios, el enemigo va a sacar provecho. La ignorancia es su única arma en contra nuestra. Ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario.
¿verdad? A él no le preocupa que vayas a la iglesia. ¿Aló? A Satanás no le preocupa que vayas a la iglesia. A Satanás no le preocupa que cantes coritos. A Satanás, es más, no le preocupa que ores. Pero si hay algo que realmente preocupa a Satanás, es cuando usted descubre la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted descubre la verdad de la palabra de Dios. Déjame concluir este mensaje en esta mañana leyéndote Juan 8, 31, 32, porque Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece